Muy buenas noches, amigos televidentes. Este es su espacio de Frente a la Verdad, como cada sábado, el toque de queda para las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Esta noche tenemos un invitado muy especial con relación al transporte. Se encuentra con nosotros nuestro querido amigo, el doctor Guillermo Esteves, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Transporte Terrestre. Guillermo, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo hermano. está todo? Aquí estamos. ¿Qué de nuevo? Aquí ¿Cómo están los acontecimientos? Viendo que tu programa cada vez tiene más audiencia Ya. y se fortalece gracias a tu talento y a tu entrega. Gracias. Guillermo, explícanos qué es el CAN. ¿CANT? La CAM, sí. Sí. La CAM es la Cámara Nacional de Transporte Terrestre. Esto es una cámara mercantil sectorial para el sector transporte, única y exclusivamente, y a la vez un observatorio. Como tú sabes, recientemente fue aprobada la ley 6317 y dentro de esa ley hay un mandato que ya todos los operadores del servicio del transporte, tanto de pasajeros como de carga, deben de ser entidades comerciales o compañías. Como es de conocimiento de la mayoría de la población, el transporte se venía brindando con 5 modalidades jurídicas diferentes. Estas eran los sindicatos, los famosos sindicatos de oficio, las asociaciones sin fines de lucro, las cooperativas, las empresas privadas y las personas físicas. ¿Eso ya está regularizado por el Intran o por la ley que Sí. se llevó al Congreso? Exacto, la ley establece que ya hay que partir de la idea de que todas las rutas son del Estado Dominicano, ¿no? Entonces el Estado Dominicano la da en concesión a los transportistas y le arma un contrato, y este contrato que le hacen a los transportistas le da exclusividad dentro de una línea específica, es decir, un punto de origen y destino y trayectoria que le permite a los transportistas hacer un ejercicio en términos de oferta de asiento a las personas que están buscando un destino determinado. Tú eres experto dentro de ese en transporte, ¿verdad? Explícanos cómo está la situación, que hemos visto que en este país la situación del transporte está muy crítica, del transporte ya sea de carga, el transporte de colectivo, en fin. Tú como experto en esa materia, ¿qué relación, qué tú nos dices? Porque hay un caos en el tránsito y también el problema del transporte con la cuestión de los sindicatos, que los sindicatos quieren hacer la cosa como uno por aquí, uno por allá. ¿Cuál realmente es la solución para este problema que creo que de educación que nos arrastra desde varios años? Fíjate bien, la ley contempla de manera sabia, primero, unificar todo lo que guarda relación con las instituciones públicas. ¿A qué me refiero? Los gobiernos de turno, en búsqueda de solucionar el problema del transporte, fueron creados un sinnúmero de instituciones públicas, de entidades públicas, para poderlo regular, para poder establecer normas y controles sobre el tránsito, el transporte y otras modalidades. Debido a esto, ya se contaban en 12 estas instituciones. Entonces el Intran viene a unificar todas estas instituciones y a dar una cara de mando ya de manera estatal con lo que debe de ser la regulación, el control y todo lo que conlleva el ordenamiento del tránsito. Ahora bien, esto sin lugar a duda debe de ser acompañado de acciones que provoquen un estado, como tú bien señalas, ¿no?, de concientización, de información y de todo lo que tenga que ver con una participación civil, en la participación concreta del beneficio que debe de tener todo dominicano cuando las cosas entran en orden. Ahí es que ustedes entran como Cámara de Transporte Terrestre. Exacto. Entonces, ¿ustedes están para orientar o para regularizar ese problema? Sí, no, nosotros nacimos con la necesidad imperiosa de la ley de que todos los transportistas tienen que convertirse en compañía. Okay. Entonces, como esa no era su naturaleza, ya que el 80% de las instituciones que brindaban servicios de transporte eran sindicatos o entidades sin fines de lucro,
Entonces la Cámara viene a acompañar el proceso de transformación de sindicato a empresas y a crear un registro mercantil sectorial y, por supuesto, ver la parte impositiva. El lenguaje cambia, ya lo que se llamaban secretario general ahora se van a llamar gerente de una pequeña empresa. Es decir, todo todo ese comportamiento entra dentro de lo que es el servicio de la Cámara propiamente dicho. ¿Y cómo han acogido los transportistas esta iniciativa de parte de ustedes? Como una necesidad en principio, y luego ya hemos ido generando una costumbre, es decir, en función de lo que debe de ser el aspecto administrativo. Porque tú sabes que ese es un sector muy violento, el sector transporte, en el sentido de que ahí hemos visto muchos sindicalistas que por tomar un pasajero, y hemos visto muchos sindicalistas que por tener una ruta han tenido muchos problemas. Ustedes han visto que en los últimos tiempos hay personas que están presas, como el señor Quevedo, el de Pedro Brán, en fin, y la gente de Juan Ubiere, que siempre han tenido problemas, la gente de Antonio Marte, en fin. ¿Cómo realmente...? No, el transporte anda como anda el país. Si vemos la clase política, vemos lo que pasa. Ya. Si vemos los funcionarios públicos, vemos lo que pasa. Pero ahí entran ustedes para regularizar eso, ¿verdad? Exactamente. Hablo de esa cultura, ¿no? De esa participación, esa cultura que debe de romperse de violencia, que la sociedad demuestra hasta en el seno del hogar. Ya. Vemos cómo esposos, esposa, padre, hijo, generan violencia en un momento determinado. Eso hay que trabajarlo de una manera organizada y bajo la educación y la orientación. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros entendemos que la ley también se ha excedido en términos objetivos. ¿A qué me refiero? A que establece, en el caso de las infracciones por multa, números que alcanzan los 5.117 como punto base. Y de ahí llega hasta 100 salarios mínimos, partiendo de la idea de que esos 5.117 igual al salario mínimo público, que en la misma proporción en que el salario mínimo público aumente, esas multas pudieran aumentar. Evidentemente que esa parte genera violencia, porque si nos ponemos en la situación de la mayoría de las personas que utilizan los medios de transporte, los motoristas, las personas de clase media, clase baja, que se le indilgue en términos ofensivos una multa de 5.117, puede desencadenar cualquier situación. Pero tomando en cuenta de que si la persona que se le está aplicando la multa cometió la infracción, porque si la cometió tiene que aceptarlo. Ahora bien, si es un abuso, ya sea de la ME o otras instituciones que están a cargo de eso, ya si es, ahí debe de haber un tipo de regulación, ¿verdad? Amigo Quinquín, fíjese bien, uno no está obligado a lo imposible. Fíjese usted que si usted va a oficinas públicas, aquí no hay parqueo. Eso es verdad. Y usted tiene que ingeniársela para buscar un parqueo. A restaurante, a todo. Es decir, lo único que ahora mismo están brindando un servicio de parqueo adecuado y suficiente en términos de la demanda son los malls, los famosos malls, ¿no? Eso sí, usted ve que tienen varios pisos que cavan la tierra y hacen edificaciones para ofrecer eso. Luego, ninguna de las infraestructuras públicas de este país gozan de tener suficiente parqueo, ni siquiera para sus empleados. Y si a eso usted le suma que los dineros que se van a recaudar por este concepto van el 75% para las cárceles del país. Fíjese usted, no para la educación, ni para la información, ni para orientar a la ciudadanía, ni para mejorar el sistema de parqueo. Eso lo dice la ley. Lo dice la ley, lo establece la ley. No me diga. Así mismo la ley 68 es. Ley 6317. 6317. La ley de tránsito, transporte. O sea, ese dinero que ustedes aportan al gobierno va directamente a las cárceles. Va el 75% a las cárceles y un 25% para gastos administrativos del Intran. Pero las cárceles de este país están un poquito desubicadas en el sentido,
porque tú vas a La Victoria, es una cosa de hacinamiento, y tú vas a Así otras mismo es, cárceles, así mismo es. el cárcel Pero- 15 de Azua. Pero que usted no puede, bajo ningún concepto, establecer un destino final de una multa por tránsito a otro sector prácticamente, ¿no? Porque un sector ya penalizante. Usted lo que ha cometido es una infracción de simple policía. Sí. Es decir, usted no tiene nada que ver con eso. Sería como que usted tiene que ir a la cárcel para beneficiarse de esa multa. Es una cosa insólita. Ya. Eso debe de ir a programas educativos, a trabajar las informaciones. Todo el mundo debe de saber en qué consiste esta ley, cómo va esta ley, cuáles son las ventajas que tiene esta ley. Entonces, todo eso nos aleja de una práctica pacífica dentro de la entrada de la ley. El Estado tiene que ponderar esta situación y concentrarse más en los cobros. Fíjese usted que hoy en día la multa ronda los 1.200 pesos, pero el gran problema de la multa es que no se cobran. ¿Usted me entiende? Entonces debería de mejorarse el cobro y establecer programas educativos y de información para que toda la ciudadanía ande dentro de los cánones de esta ley y por supuesto pueda garantizarse él mismo una seguridad a través de la información obtenida Pero de ahora, los organismos competentes. Guillermo, ahora veo que si tú vas a buscar un papel de buena conducta y tú tienes algunas multas, no se te da el papel de buena conducta. Se decía anteriormente que si tú ibas a salir de viaje también, pero eso no se está aplicando. En cuanto a la ley que tú acabas de señalar, a la ley 6317. Sí, no, esa práctica la ejercía... Se está modernizando en ese sentido, porque la MEA ahora está muy duro en ese sentido. No, oye, con las multas. La multa por contravenciones va mucho más lejos. Es decir, tú puedes caerte en una situación de privación de libertad por el no pago. Ya. Es decir, es una cosa más agresiva, pero en el monto es algo que entra en los extremos. ¿A qué me refiero? Ni los países seculares, ¿no? Los países que guardan más relación de orden en cuanto a sanción, han obtemperado en lo más mínimo tener una infracción de tránsito ligada a un salario mínimo. Al que le quiten el salario mínimo lo están dejando en un desahucio. Eso sí. Sin quien, óyeme, de ese mes él no va a ver un peso de ese salario. Eso es una cosa extrema. Aparte de eso, estamos hablando de una sanción base. Sí, es la primera. Si a ti te agarran con 2 o 3 contravenciones, son 3 o 4 salarios mínimos. No, pero tú y dependiendo tú viste lo que pasó con una gente que tenía 100 y pico, ¿verdad? Un muchacho, 100 un joven. y pico, sí. Y entonces él dijo que no, que era un error. Inclusive salió el papá defendiéndolo, pero el director de AME buscó a las personas, a los militares que le pusieron en la contravención a ese tipo. Él lo buscó y lo paró ahí a todo. Tú supiste como una rueda de prensa, ¿verdad? Sí. No, y entonces el tipo aceptó y después pidió excusa, pidió perdón y se le modificaron, se le rebajaron algunas contravenciones y la Mira, pagaron. doctor, quiero informarle algo importante. Según encuesta recientemente, dice que el problema mayúsculo de nuestro país es la delincuencia y el transporte. Y el tránsito, o sea, ahí va relacionado con el problema del tránsito. Es decir, fíjate, tú sales de aquí, de Teleradio América, que estamos aquí ubicados en el sector de Bellavista, y tú vas de aquí a la Duarte con París o vas a la Tiradentes con John F. Kennedy, en fin, a una hora pico. Y tú llegas primero de aquí a San Pedro que de aquí a la Tiradentes. ¿Cuál es realmente la sugerencia, tú como experto en ese sentido, que tú tienes como director ejecutivo de esta Cámara de Transporte Terrestre, o la sugerencia que tú le puedes dar al gobierno o al director de AME, en fin? Mira, lo primero es que ningún sector se puede desarrollar sin una ley que lo pueda regir, sin reglamentos, sin normativas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cumplir la ley. Es lo primero que tenemos que trabajar, ¿no? El cumplimiento de la ley. Ya por suerte tenemos una ley, una legislación moderna que estipula en una sola 4 legislaciones importantes, de las cuales 3 de ellas no existían, no la teníamos como ley. ¿Cuáles son estas, no? La
la ley de tránsito, la 241 modificada, la ley de transporte, el negocio del transporte per se, la ley de movilidad y la ley de seguridad vial. Es decir, que ya con estos 4 aspectos bien legislados y trabajados, el país se aboca a cambios importantes dentro del tránsito, del transporte, la movilidad vial y la seguridad. Entonces, el esquema de aplicación, el Estado tiene que establecerlo de manera pacífica, organizada y bien estructurada, en los términos del conocimiento que debe de tener el ciudadano ante las facilidades que el Estado brinda para que ese buen orden pueda reinar en todos los aspectos que la ley contempla. El Estado tiene que mejorar el sistema de parqueo en este país. Evidentemente hay que abocarse a esa parte de infraestructura. Debe de haber mayor exigencia a los constructores en términos de que hayan facilidades importantes en cuanto a las aceras, los contenes, a los parqueos, a la misma viabilidad. Si tú te fijas y te das cuenta, en la mayoría de las torres que se están creando en las partes urbanas, hay fuera de ellas unos conos que se han instalado, que muchos de ellos son un bloque de cemento con una varilla enterrada. Eso es sumamente ilegal y sumamente peligroso, y lo que genera es un caos. Pero ¿qué pasa? Que las autoridades todavía no se han ocupado de eso, ni las municipales ni las autoridades del Intran. Así es. Igualmente, cualquier ingeniero te cava un hoyo para construir un edificio y le pone 2 adhesivos adelante. Y eso perjudica. Y él entonces se pone a buscar el dinero del financiamiento del edificio, te puede durar 3, 4 años ahí. Eso es verdad. Y eso es una desgracia para la movilidad. Problema, sí. Entonces, cuando comienzan a construir también, no protegen Pero el ayuntamiento al peatón. el ayuntamiento que tiene que regularizar eso, no el gobierno, ¿verdad? O el Intran. Es parte y parte, ¿no? Ok. Parte y parte. Recuérdate que la ley contempla la parte de movilidad y de seguridad vial. Ya. Es decir, contempla todo, Ya. todo este orden. Ya. Por igual, es bueno ver que el parque vehicular no se descarga en este país, Kiki. Usted tiene un carro, ese carro le puede durar a usted 50 años, sin condiciones. Porque si es un carro de colección, bien cuidado con todo eso, sin ninguna colección, y no solamente eso, sino brindando el servicio del transporte. Exacto. Por eso es que el parque vehicular del transporte se ve tan feo, porque tú sabes cómo es que se suple ese parque vehicular. Claro. Ese parque vehicular se suple de una clase media alta que compra un carro nuevo, luego pasan 5 manos más, y al final entonces que la toma, el chofer de carro público le hace una modificación, lo lleva a gas de gasolina, y este carro no tiene ningún tipo de condición para brindar el servicio del transporte de pasajeros. Así es. Señores, estamos conversando con el doctor Guillermo Esteves, quien es director ejecutivo y experto en transporte de la Cámara de Transporte Terrestre. En breve volvemos en este su espacio de Frente a la Verdad. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Más que obras, somos servicios.
Bien, señores, nos encontramos de nuevo en este su espacio de Frente a la Verdad con el doctor Guillermo Esteves, quien es director ejecutivo de la Cámara de Transporte Terrestre. Guillermo, tú tienes tus raíces porque tu papá, Esteves Almanzar, ¿verdad? Sí. Era un gran sindicalista, tú eras hijo de él, que Sí, murió hace poco. Así es. Era amigo nuestro y era un gran sindicalista de larga fute, un hombre muy serio y que desarrolló el transporte. Aquella guagua Blue Bill, ¿verdad? La Blue Bill, sí, en la colectivización. En la colectivización En los 12 del años, transporte. los 12 años de Balaguer. Junto con Félix Alburquerque, ¿verdad? Con Félix, de una chocín, sí, ¿eh? sí, ¿Verdad que sí? así es, Y sí. muy amigo del doctor José Francisco Peña Gómez. Así es. Era PRDista, tu papá, Sí, un hombre que le hizo una huelga a Balaguer, ¿verdad? Una no, hicieron varias. Vaya, ¿verdad? Como una chocín, ¿verdad? Sí. Esteves, ¿cuál es la sugerencia que ustedes y lo que ustedes ya tienen en carpeta para la modificación del transporte en este país? Sí, la mejora del transporte. La mejora del transporte, La claro. mejora, sí. Nosotros estamos conscientes que ese servicio del transporte actual debe de gozar de una modernidad, debe de abocarse a la modernidad. El gobierno ha hecho inversiones importantes en el servicio del transporte, me refiero a la tecnología de punta del servicio del transporte, como lo es el metro, como lo es el teleférico, como lo va a hacer el aguabús, como lo van a hacer los BRT, y todo ese proceso de transformación y modernización trae consigo desplazamiento, ¿no? Esos desplazamientos que se traen no dejan de preocupar a la Cámara de Transporte. Nosotros hemos contado que en ese proceso de desplazamiento en la parte urbana se estaría sumando en unos 33,000 trabajadores, de los cuales ninguno, por su condición, ha podido cotizar a la Tesorería de la Seguridad Social. Por vía de consecuencia, el gobierno tiene que tratar de buscar una salida inteligente a ese problema que pueda beneficiar a esos transportistas que han durado toda su vida brindando este servicio, que puedan ir a su casa de una manera digna, por lo menos con su arroz resuelto y sus medicamentos. No, y el problema para pagar las universidades, porque hemos visto de que algunos transportistas y algunos choferes, empresarios también, han mantenido sus hijos y lo han llevado a ser profesionales con el transporte. Yo creo que la sugerencia que ustedes tienen para la modernización y algo de punta es algo viable, porque realmente ya estamos en una era que es todo de modernización. Sí, ¿Se entiende? correcto. No, y las urbes urbanas ya de la República Dominicana, la parte Santo Santiago, como Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, ¿no? Son urbes modernas, han ido creciendo de una manera importante y colocándose dentro de la región como un punto de negocio, de business atractivo. Entonces, no es justo que las calles de la ciudad se esté brindando este tipo de transporte. Esa es la verdad del asunto. Ahora bien, esa parte hay que humanizarla y ver de qué manera eso puede ser beneficioso tanto para los usuarios, para la ciudad, como para los transportistas, que son trabajadores. Si tú miras al transportista, es un trabajador que trabaja a destiempo, es decir, trabaja tiempo extras constantemente, se levanta a las 4 de la mañana, son los que llevan a los que van a trabajar a su centro de trabajo. Sí. Y luego, a veces son las 11 de la noche, todavía no han podido cuadrar el día y andan dando vueltas. Es decir, es un trabajador constante, permanente en el día y en la noche, muchas veces. Entonces, esa parte, el Estado ha descuidado que los transportistas en un momento determinado pudieran cotizar, es decir, poder tener las cotizaciones necesarias para poder ir a una pensión digna. ¿Ellos están que le dentro de permita- la seguridad social? No, eso no es así. No Es me decir, diga. hay una parte, y la parte interurbana, fíjate, el negocio del transporte tiene varias vertientes y hay que verlo desde varios puntos de vista. El transporte interurbano ha ido gozando de una ventaja sustancial. ¿A qué me refiero? En el último gobierno del doctor Leonel Fernández,
entendió que el transportista no podía cargar de una manera directa con la situación híbrida del precio de los combustibles. Tú sabes que en este país la ley de hidrocarburos permite al Estado ajustarle los precios semanalmente y nunca es a la baja, siempre es al alza. Sí. Entonces los transportistas tienen que asumir eso en lo que es su sistema de producción. Entonces el gobierno entendió que eso no debería ser así, porque como todo sector productivo necesita tener algún tipo de ventaja económica, porque la actividad que ellos realizan es económica, no es una actividad social ni sin fines de lucro, sino una actividad económica. Yeah. Entonces el gobierno permitió en ese momento quitar los impuestos a los combustibles, es decir, le dio una compensación en el orden de los impuestos y esto permitió al sector interurbano mayormente, que es el que usa el gasoil, a posicionarse en términos económicos y arreglar sus terminales y tener guaguas modernas. Entonces tú observas cuando tú vas al interior del país que estos vehículos ya tienen la competencia de países desarrollados. Yeah. Inclusive, en el caso de Higüey, vemos guagua ya de 2 niveles, Sí. de 2 pisos, así. San Francisco Macorís. San Francisco también, Macorís, Y Santiago. las paradas son muy modernas ya. Y paradas modernas. Es decir, Sí. ahí el transporte ha ido alcanzando unos Se niveles. parece a la parada de Gran Gera allá de Estados Unidos. Sí, es decir, se han ido modernizando. Sí. En Romana tienen también una buena terminal. La Citroën. Citroën, es decir, tú observa que ese transporte ha mejorado Ya. de una manera. Los choferes andan uniformados, Ya. todo. La mayoría se han ido convirtiendo en empresas y por vía de consecuencia sus trabajadores están en la tesorería de la seguridad social y todo lo demás. Qué bueno. Ahora bien, en la parte urbana eso no ha sido así. No ha sido así. No ha sido así. Entonces, el gobierno tiene que acompañar esa parte. La ley, que la venimos acompañando 10 años atrás, de que era un anteproyecto de ley, contempla la parte que guarda relación al fideicomiso Y los 2 pesos aquellos. y a un fondo. ¿Te recuerdas que se reunió Antonio Marte y Juan Uvieres y que se le iba a dar 2 pesos ¿qué ha pasado con eso? Fíjate bien, esos fondos a los que tú bien te refieres, que no es más que la última reforma fiscal que se hizo en el primer gobierno de Danilo Medina, no ahora, sino en el primer Exacto. gobierno de Danilo Medina. Esa reforma fiscal se negoció con el sector transporte debido a eso mismo, a los niveles de inflación, de la inflación que se iba generando en términos impositivos, que el sector transporte pudiera tener algún tipo de salvoconducto a la hora de modificar el parque vehicular. ¿Qué se hizo en ese momento? Bueno, se grabaron 2 pesos al galón de gasolina premium, 2 pesos al galón de gasolina regular, 2 pesos al gasoil premium, 2 pesos al gasoil regular. Estos 2 pesos, 1,50 iban a la parte que guarda relación con la infraestructura y la seguridad vial. Por eso vemos lo que se llama asistencia vial, que la tiene Obras Públicas, Sí. con una camionetita. Excelente. Excelente. Ya tienen Vimos el 1,5 millones el cambio que dio la Nuña de Cáceres, por Sí, decirte exacto, algo, una la avenida Luperón. cercana a esta planta de televisión. Gracias a Gonzalo Castillo. A gran Gonzalo gerente. Castillo y a esos fondos, Y al porque gobierno. son fondos especializados que están ahí para esos fines. Ya. Igual el mantenimiento a carretera y todo lo demás. Esos fondos han sido utilizados con éxito y se ha visto la mejoría dentro de eso. Ahora bien, Pero yo creía los 50 centavos restantes de los 2 pesos, ¿no? Acuérdate, 1,50 iba a esos fines, pero los 50 va a ¿qué? A la modificación, a la sustitución del parque vehicular, exacto, eso te para iba a el decir. servicio del transporte. Sí. ¿Qué ha pasado con eso? No ha sucedido así. No ha sucedido. Eso, la ley establece que la oficina del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, es quien debe de organizar un proyecto que le dé utilidad a esos fondos que ya se suman en 2.000 millones de pesos. Pero eso no pasó al Intran para que Francesca tenga No, el control de eso. No, Y haga, porque supuestamente hemos visto de que esta señora, Francesca, que es la viceministra de Obras Públicas, ella, como directora ahora del Intran, era para modernizar el concho y modernizar el transporte y el tránsito vehicular, o el parque vehicular, ¿verdad? no, es parte de la misión. Pero no, no era de ese dinero que se iba a resolver ese problema. No, ese dinero es un dinero especializado para esos fines. Ahora bien,
debe de ser presentado un proyecto que permita que tanto los transportistas como el gobierno y otros inversionistas que puedan surgir estén de acuerdo en que ese es el proyecto que se debe ejecutar. Y eso hay que hacerlo ante la coordinación de la oficina de Gustavo Montalvo. Ok. ¿Quién es el ministro de la Presidencia tal y como lo establece la ley? Ok, perfecto. ¿Entiendes? Entonces esa parte todavía no se ha podido cuajar. Yo me imagino que lo que se estaba esperando era tener una ley. Pero esos fondos están ahí. Sí. ¿Y qué cantidad de hay? ¿No? 2.000 millones de pesos. O sea que alrededor de 2.000 millones. Entonces eso está ahí para modificar el parque vehicular y Esos son modernizar los el transporte. Sí. Por suerte está en la mano de una persona Muy honesta seria. y Sí, seria, espérate. que es Gustavo Montalvo. Ese hombre es serio. Un hombre Indiscutiblemente. que no habla. No, hay un funcionario que ha demostrado tener toda la capacidad Sí, necesaria. mira el 911. Mira el 911, sí. En lo que él ha intervenido ha tenido éxito Sí. y el gobierno lo puede exhibir con Claro. orgullo y en eso nosotros no tenemos Un gran ningún estratega, tipo- Exactamente. Estudió por allá, por eso. Lo que sí entendemos que ya la ley entró, está el Intran, estamos en el proceso de los reglamentos para que entre en su totalidad la ley. Lo que falta es La voluntad política ya de que y erogar los comencemos fondos. a dar Erogar esos los pasos. fondos, ¿verdad? Erogar los fondos. Ah, ok. Es bueno recordar que el gobierno sí ha hecho inversión, porque no solamente ha ido construyendo las otras líneas del metro faltantes, Ya. si él la lleva a un ritmo más lento Ok. que Leonel Fernández, pero la va a No, avanzar, por ahora, este año él lo prometió Y- inaugurarla. inaugurarla. Y también trabajó la parte del teleférico, que se va a inaugurar ahora también. Muy importante que también es también, una alternativa de Sí, transporte sí, sí, interesante, Que va a alimentar al metro. que van a alimentar sí, al sí, sí. metro. Entonces, todo eso es lo pendiente sobre la modernización del tránsito, que mayormente va a ser en la parte urbana, ¿no? Va a comenzar ese cambio en la parte urbana. Y ustedes entran tiene- como asesores ahí, ¿verdad? No, bueno, nosotros... La Cámara de sí, Transporte, ¿verdad? Estamos colaborando, no necesariamente con esa calidad de asesor, pero estamos colaborando desde el ámbito de gremialista, ¿no? De los gremios, Sí. y también en las comisiones de los reglamentos Ok. y eso, que en su momento también van a socializar. Ahora ellos la están trabajando como Intran, en algún momento deben de darla para socializarla, verla y decir en qué estamos de acuerdo o qué no estamos de acuerdo. No, porque el presidente Danilo Medina debe de buscar gente experta como tú para que le puedan aportar al país soluciones para el transporte y el tránsito terrestre que estamos viviendo, el caos y la modernización del transporte y la orientación, que se beneficie tanto el transportista como también el gobierno, porque esto es una arma de doble vía. Cuando el transportista tiene su seguro médico, ¿verdad? Así es. ¿Verdad que sí? Sí. Trabaja con más entusiasmo. Porque si Seguro. tiene un accidente, ni Dios lo quiera, como siempre va a suceder, ya puede resolver un problema, ya sea de físico, si es un problema físico que tienen, un problema ya de salud, ya de la vejez, en fin. Pero también el gobierno se va a beneficiar porque tiene también un transporte organizado. Yo he ido a Costa Rica, Panamá y otros países de Latinoamérica, Colombia, y no, yo no he visto un motoconcho allá, ni he visto el concho de que móntate de uno adelante y dos atrás, no, y carros tartalados. Mira, yo fui a Costa Rica y tú sabes que Costa Rica es un país pequeño, es un país casi rural, igual que El Salvador, Honduras, esos países por ahí, y el transporte es un modelo. Igual que Colombia, los carros amarillos, carros pequeños, esos carros, es un transporte de calidad. Usted va como turista y usted se monta y usted consigue un taxi, lo lleva donde quiera, pero un taxi, no un carro público. Así es. Mira, la situación radica mayormente es en la supervisión que debe de dar el Estado Exacto. a esa parte. La parte de las revistas, acuérdate, las revistas se vendían en cualquier sitio. Sí, y había se la mucha pegaban la revista a un carro con el vidrio roto y le pegaban una revista. Es decir, que es una cosa No le sorprendente. importaba. Yo conozco gente que están ya muertos, que se beneficiaron en la época de Balaguer, se hicieron millonarios con esa revista en obras públicas, En obras vendiéndola ahí, la buscó. Vendiéndola y Que ya- revendiéndola. sí. Sí, era una situación. Entonces, el Estado, todo eso ha ido sucediendo porque el Estado no ha dado la voluntad política para ir creando las condiciones
de manera permanente, porque se han hecho grandes esfuerzos, ¿no? Tú mismo hablabas del proceso de la colectivización, Sí. y hablábamos de Onatrate, y Sí. podemos hablar del plan Renove, De que fue un Onésimo, plan que, ¿te recuerdas de Onésimo Onésimo? González, Sí, no, sí. Onésimo, claro, Sí, una, sí, sí, sí. una persona que tiene todo el conocimiento Claro, en claro, términos de claro, transporte, claro. un ingeniero que ha ido participando en todos los procesos de una manera muy aprovechada. Ya. Ahora bien, ¿qué ha faltado a todo esto? La continuidad. Es algo que Darle viene un gobierno seguimiento. darle el seguimiento. Es incuestionable uno decir que en el caso, por ejemplo, de Onatrate, fue un caso excepcional. Habían guaguas organizadas, Sí, sí, todo sí, de sí. buena capacidad, una buena respuesta a la demanda de asiento en horas pico. Se introdujo el token por primera vez. También, ni sí, siquiera sí, en yo la me moderna, recuerdo, sí, tú sí. recuerdas. Sí. Tenían preferencia los estudiantes, los militares, Exacto. los envejecientes. Los inválidos. Sí, Sí. todo eso ya entró en un proceso. Ahora, ¿qué pasó? Que llegó otro gobierno y se olvidó de eso. Cambió eso. Y ya ahí comenzaron los descuidos y las situaciones se plantearon desde otro punto de vista. Llegó Balaguer y puso en marcha en su último día de gobierno que los sindicatos se convirtieran en cooperativas. Sí. Sin ser los transportistas cooperativistas. Eso era un estado de situación muy Y efímero. después llega este hombre que murió, ¿cómo es que se llamaba? Que era guerrillero. Harley Herman. Harley Herman, que fue un gran Sí. director de AME. Llegó Fue en AME y llegó la 11, que era más o menos un el modelo fundador de parecido, AME. parecido a la Sí. Onatrate. Tú te recuerdas que había un carril solamente para la guagua, ¿verdad? Sí. Y ese carril iba custodiado por un policía que lo llevaba hasta el final. Sí. O sea que eso debe de volver a hacerse. Sí, esos son los sistemas BRT, le dan una línea Exacto. exclusiva y es como un metro sobre la Efectivamente. superficie. Si con nadie se goma. podía meter ahí porque te ponían una multa. No, venía en vía contraria. Sí, si sí, te metías sí, ahí sí, tenía sí. un problema. Así que eso Doctor. tenía otras condiciones. Para mí ha sido un placer y para la población la orientación que usted nos ha dado. Este programa está a su orden para cualquier otra información importante que usted quiera darle a la población y su aporte a la regularización y a la modernización del transporte y del tránsito. Despídase del pueblo. No, esperamos que este 2018 sea un año donde se inicie este proceso tan esperado por la población y por los mismos transportistas, ¿no? Para que nuestro transporte, nuestro tránsito, la seguridad vial y la movilidad puedan tener mejor suerte en términos ciudadanos y que por supuesto todo esto pueda ocurrir en el ánimo de la pacificación de las cosas. Es decir, que nada se altere y que todo pueda concluirse dentro de las mejoras que todo el mundo espera y que son las que esta ciudad necesita ver de manera urgente. Bien, estuvimos, señores, aquí en su espacio de Frente a la Verdad con el doctor Guillermo Esteves, quien es director ejecutivo de la Cámara de Transporte Terrestre. En breve volvemos en su programa de Frente a la Verdad. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Nuestras oficinas cubren todo el territorio nacional para brindarte un mejor servicio. En la ARL trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. El
proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Bien, señores, estamos aquí de nuevo en estos espacios Frente a la Verdad, como cada sábado. El toque de queda para las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Señores, vamos a ver ahora las agendas del presidente de la República, las actividades que el presidente tuvo durante esta semana. Adelante, señor director. Señoras, señores, muy buenos días. Desde el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, para llevar a todo el país y el mundo los saludos por motivo de Año Nuevo al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, y la excelentísima señora Primera Dama Cándida Montilla de Medina. A continuación, los honorables ministros y altos funcionarios de la Nación. Inicia el licenciado Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia de la República. Licenciado José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia de la República. Teniente General, Ejército de la República Dominicana, Rubén Darío Paulino Sem, ministro de Defensa. Saluda al jefe del Estado. Seguido por el licenciado Carlos Amarante Baret, ministro de Interior y Policía.
Inmediatamente después del ministro de Interior, el licenciado Donald Guerrero, ministro de Hacienda. Desfila frente al señor presidente y a la ilustre señora primera dama de la República. A seguidas el licenciado Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Saludos de Año Nuevo hacia nuestras autoridades, de la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud Pública y Asistencia Social. Saludos de inicio de 2018 a nuestras autoridades, del ingeniero Ángel Esteves, ministro de Agricultura. Ha saludado al señor presidente, como lo hace ahora el arquitecto Andrés Navarro, ministro de Educación. El licenciado Nelson Toca Simó, ministro de Industria y Comercio, está junto al señor presidente. Saludos de buena voluntad. Licenciado Danilo Díaz, ministro de Deportes, Educación Física y Recreación. Bien, señores, estamos aquí de nuevo en este su espacio de Frente a la Verdad, como cada sábado, el toque de queda para las informaciones más importantes que el ámbito nacional e internacional. Ya vimos ahí lo que hizo el señor presidente de la República. Ahora vamos a ver, ustedes saben que ayer se cumplieron 46 años de los Palmeros, el día 12 de enero del 1972, donde el presidente Joaquín Balaguer, conjuntamente con organismos de seguridad del Estado, ajusticiaron a varios individuos que de la izquierda de aquellos tiempos. Vamos a ver unas imágenes que tenemos a ustedes para compartirlas. Adelante, señor director. En la actualidad en nuestro país existe instalada una dictadura que es la más pro-yanqui, servil, lacaya y anticomunista de América Latina. El carácter represivo de este gobierno se mide por todas las actitudes políticas, económicas y de carácter social que ha desarrollado y la política que ha implantado desde el mismo día en que tomaron el poder. Todas las huelgas de masa, todas las conquistas económicas, todos los sindicatos, todas las organizaciones políticas y sindicales han sentido con crudeza los golpes que han sido aplicados por esta dictadura con los mismos métodos del trujillismo. El periodo que se vive en Santo Domingo en la actualidad por parte de las fuerzas de la revolución y de las fuerzas del pueblo es de preparación para la lucha revolucionaria armada. Para finales de 1971, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo de persecución contra Amaury Germán Aristi y el grupo Los Comandos de la Resistencia, realizando allanamientos y detenciones en todo el país. Ante el despliegue policial contra el dirigente izquierdista, el periodista Hercilio Veloz Burgos, hablando en su programa El Pueblo Cuestiona, hizo un llamado a Amaury Germán para que se entregara a las autoridades a través de una comisión de notables a los cuales la Policía Nacional les prometió respetar la vida de los izquierdistas perseguidos. Desde la clandestinidad, Amaury Germán le envió una carta a Hercilio Veloz en la cual le decía: ¿Puede nadie creer que entregarse a los yanquis y sus esbirros criollos es una forma de preservar la vida? Les auguramos a la CIA, a la policía y demás cuerpos represivos el más completo fracaso en sus nuevos intentos por localizarnos. Y en el peor de los casos, demostraremos que no es lo mismo asesinar a revolucionarios desarmados que se entregan que enfrentarse a combatientes revolucionarios armados. No es lo mismo. Los yanquis y la oligarquía preparan nuevos dramas de sangre contra nuestro pueblo. Pero esta vez la pagarán con sangre, y no podrán vencer sino a los muertos.
Durante aproximadamente 15 horas estuvieron Amaury Germán Aristi y Virgilio Perdomo Pérez resistiendo la ofensiva de las tropas que los rodeaban, antes de caer abatidos por el fuego de las ametralladoras. Los primeros en caer abatidos por las fuerzas del gobierno fueron Bienvenido Leal Prandi y Ulises Cerón Polanco, mientras que las tropas policiales perdieron a 8 de sus miembros, 6 rasos y 2 oficiales, el primer teniente José Germán Brito Rodríguez y el capitán Virgilio Félix Almanzar. Ha sido una lástima que estas personas no se acogieran a las garantías que se les brindó con tanta insistencia por parte de la policía y tuvieran que concluir en un hecho como el de hoy. Todo eso se hubiera podido evitar si ellos hubieran hecho caso al llamamiento tan humano que le hizo la policía. Días después de los acontecimientos, la Policía Nacional presentó a la prensa pertenencias y documentos del grupo Los Comandos de la Resistencia, vinculándolo con el gobierno de Cuba y asignándole una supuesta responsabilidad en el asalto a la sucursal NACO de The Royal Bank of Canada, ocurrida el año anterior. Plinio Matos Moquete, señalado también por la policía como participante en el asalto al banco y que no se encontraba en el lugar de los hechos, pasó a ser el hombre más buscado por los servicios de seguridad del régimen balaguerista. Al día siguiente del enfrentamiento, se realizaron los funerales de los jóvenes caídos, en medio de frecuentes incidentes con los agentes policiales que vigilaban el funeral. Déjenme enterrar nuestro muerto en paz y tranquilidad, que es un hijo de este pueblo, un hijo de esta tierra, mi hijo Amaury Germán Aristi, por quien tanto luchaste, mi hijo. Pero no te apures, mi hijo, que tu lucha no será en vana, que aquí quedamos mujeres, aquí quedamos hombres. Este pueblo es digno de mejor suerte, hijo mío. Adiós para siempre, Amaury Germán Aristi. Y tienes tu madre, mi hijo, que me he portado como una machaza, mi hijo, hasta el último momento. Adiós, hijo de mi vida. Pueblo, ustedes saben que es un hijo del pueblo, que por ustedes, por esta masa pobre que pasa hambre, es que mi hijo ha perdido la vida. Por los pobres, por la masa pobre, por favor, déjenme enterrar mi hijo. ¡Ay, mi! Bien, señores, aquí estamos de nuevo. Ustedes vieron ahí, señores, eso es historia, lo que pasó en el gobierno del doctor el doctor Joaquín Balaguer, en aquellos tiempos donde la CIA estaba por ajusticiar y dio órdenes de que ajusticiaran a todos los comunistas en esa época. Ustedes saben que tenían la influencia de Cuba y la influencia de Fidel Castro. Ahora vamos a ver algo, una cosa terrible, señores. Miren, el presidente de la sala capitular de Mao tuvo un encontronazo con un dirigente comunitario, pero para que ustedes vean lo que es un animal vestido, porque eso es lo que se llama un animal, como ese hombre, esa actitud tan negativa ante este señor. Adelante, señor director. Usted sabe que la ley, pero usted no tiene turno. Porque yo sé que dirige. Ay, tú me escuchas, o no lo vamos a aquí. No, usted no tiene turno. Tú me escuchas, no lo vamos a aquí. No tiene turno. La periodista. No tiene turno. Tú me escuchas, no lo vamos a aquí. No tiene turno porque no respeta. Usted es respetuoso, usted. No es respetuoso usted. Y aquí no me escuchas, mi no va a tener turno. Tú me escuchas, millones, pues un ciudadano igual que tú. No somos iguales. Porque usted es indecente. Porque si yo le doy el turno a una dama primero, usted no puede decir que tumbe ese turno de esa dama porque usted está primero, cuando usted está de espalda. Usted me dijo quién ha levantado la mano primero. Oye, tú sometes los turnos ya. ¿Me entiendes? No hay que someterlo porque yo te dirijo. No, tú no. A él no. Tú no lo das mío, no lo vamos a aquí. Adelante. No lo das mío, no lo vamos a aquí. No,
se irá a quedar porque no va a hablar. Tú no sales de aquí si no me lo damos. La asamblea por este niño. ¿Usted no tiene turno? Yo tengo mi turno, sociedad y me capture. No. Exactamente. Sácalo. Bien, ustedes vieron, es una cosa terrible. Las cosas no deben de ser así. Ese señor debe estar preso y la justicia debe de tomar carta en el asunto con ese señor, porque eso no se le hace a nadie. Él debe tener un control y controlar sus emociones, que es lo más importante. Señores, hemos llegado al final de este su espacio de Frente a la Verdad, no sin antes decirle que el próximo sábado estaremos con ustedes dándoles las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Buenas noches y hasta el próximo sábado. Bye bye. Sepan que esta es la triste realidad para los que todavía no quieren ver la verdad de lo que va quedando de nuestra patria. A esos patriotas que miran a un lado para no ver esta tragedia, que la sangre de los que lucharon por nuestra independencia les caiga en el alma y los ahogue. En la línea fronteriza completa no entran emisoras dominicanas, son todas las señales de Haití. Las comunicaciones telefónicas del país son intervenidas por empresas de comunicación haitianas. En muchos pueblos de la frontera no se habla el idioma español y en otros se habla el creol en la misma proporción. Por cada niño dominicano que nace en los hospitales de nuestro territorio en la línea fronteriza, nacen 2 haitianos y estudian más de 40,000. Pedernales, 65% de habitantes haitianos, 60.5% de pobreza. Independencia, 60% de habitantes haitianos, 70.2% de pobreza. Dajabón, 55% de habitantes haitianos, 56.2% de pobreza. Montecristi, 63% de habitantes haitianos y Elías Piña, 68% de habitantes haitianos. Escuelas y hospitales han cerrado por falta de dominicanos en pueblos fronterizos. 28% de los hogares en la zona de la frontera sufren de extrema pobreza. Hay 14 mercados fronterizos que generan más de 1.300 millones de dólares de mercancías sin regulación. Más de 200 productores de carbón producen alrededor de 40,000 sacos mensuales en las provincias de Pedernales y Bauruco, lo que representa unos 37,000 sacos al mes. Tráficos de seres humanos, armas, drogas y mercancías. Esa es la realidad de la frontera
que ya no es frontera, es nuestra provincia occidental. Que los gobiernos que permiten esto les caiga la vergüenza de no poder llamarse dominicanos.